Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Federico Cayol. Yo soy médico oncólogo del Hospital Italiano. Voy a dar la charla de osteosarcoma para la OC. Discúlpenme que no la pude hacer presencial, pero por inconvenientes familiares lo tuve que hacer virtual. Al final de la charla tienen mi mail por si quieren hacer algún comentario o alguna duda respecto al tema. Bueno, como todos ustedes saben, el osteosarcoma es una enfermedad poco frecuente, pero que en la población entre 15 y 19 años es más frecuente. Es el tumor primario óseo más frecuente en este rango etario y es el quinto cáncer más frecuente en los niños. Acá podemos ver que de acuerdo a la edad del paciente es cuál es la probabilidad que su tumor óseo sea o un osteosarcoma o un sarcoma de Ewing o un condrosarcoma. Y cómo tenemos este primer pico de incidencia entre los 10 y 19 años. Si uno tiene un paciente menor de 20 años, la probabilidad que el tumor óseo sea un osteosarcoma es un 56% de los casos y un sarcoma de Ewing en un 35% de los niños. Acuérdense que el osteosarcoma tiene una incidencia bimodal, un primer pico de incidencia entre los 13 a 16 años, que tiene que ver con el crecimiento esquelético, y un segundo pico relacionado a los 65 años. Hay muchos factores de riesgo para desarrollar el osteosarcoma, como por ejemplo la irradiación previa. Habitualmente esto se produce en el largo plazo, en más de 10 a 20 años después de la irradiación. El uso de quimioterapias con agentes alquilantes puede aumentar el riesgo de desarrollar osteosarcomas. Algunas condiciones hereditarias, como por ejemplo la enfermedad del retinoblastoma hereditario, con la mutación del gen RB se asocia a osteosarcomas. La mutación de TP53, la mutación de P53 es el gen que desarrolla el síndrome Li-Fraumeni, se asocia a tumores hematológicos, tumores suprarrenales y osteosarcoma, entre otros tumores. La enfermedad de Paget, displasia fibrosa, también predisponen al desarrollo de osteosarcoma, sobre todo la enfermedad de Paget en el adulto. Y hay algunos síndromes genéticos específicos que se los voy a dejar la diapositiva, no vamos a entrar en detalle. Como ustedes saben, el osteosarcoma se caracteriza por dar una tumoración a nivel del hueso asociado a dolor. No suele dar tantos síndromes de fiebre, impregnación, como lo da el sarcoma de Ewing, y los sitios metastásicos más frecuentes son el pulmón y el hueso. Habitualmente el osteosarcoma se genera en la metáfisis de los huesos largos. En el laboratorio tenemos que pedir FAL y LDH, que tienen implicancias pronósticas, igual que la eritrosedimentación. Radiográficamente se ve característicamente la formación del triángulo de Codman, que es ese despegamiento del periósteo, y la imagen en sol naciente, que acá la podemos ver en el gráfico que dice L, que son estas estriaciones de hueso que se ven hacia las partes blandas. Obviamente, siempre que tenemos sospecha clínica de un osteosarcoma, lo que busca el patólogo es la formación de hueso o material osteoide. Lo característico del osteosarcoma es que el tumor genere formación ósea o material osteoide, y existen múltiples diagnósticos diferenciales que no vamos a entrar en detalle. Uno de los más importantes es el sarcoma de Ewing y los linfomas. Y con respecto a la estadificación, tenemos que tener siempre una tomografía de tórax, un centellograma, una resonancia de todo el hueso comprometido, porque no es infrecuente el desarrollo de skip metástasis. Eso quiere decir de metástasis dentro del mismo segmento óseo. Y tenemos que entender que el osteosarcoma es una enfermedad micrometastásica de inicio. Si uno solo operase el osteosarcoma, la probabilidad que desarrolle metástasis a distancia es cercana al 80%. El osteosarcoma se estadifica de acuerdo a la clasificación que es lesiones intracompartimentales de bajo grado, es tipo 1A, lesiones extracompartimentales de bajo grado, tipo 1B, lesiones de alto grado intracompartimentales 2A, lesiones de alto grado extracompartimentales 2B, y cualquier otra cosa o presencia de metástasis es estadio 3. Existen distintas clasificaciones histológicas, la más utilizada es la de la WHO del 2020, que dividen al osteosarcoma de acuerdo si es de origen central o periférico y de acuerdo al grado.
Nosotros específicamente vamos a hablar del osteosarcoma de alto grado no especificado, que es el intramedular en el 90% de los casos, metafisiario. El 76-80% de los tipos es el osteosarcoma convencional u osteoblástico, pero también puede haber un subtipo condroblástico, fibroblástico, telangiectásico y de células pequeñas. Es importante que entendamos que el osteosarcoma parostial es un tumor superficial de bajo grado en la región posterior del fémur distal y que el tratamiento en estos casos es la cirugía. En cambio, el osteosarcoma periostial es un tumor de grado intermedio, tiene más riesgo de tener enfermedad metastásica a distancia y el tratamiento más allá de la cirugía incluye también la quimioterapia. Por eso es muy importante tener presente que el parostial y el periostial son tumores con comportamiento biológico diferente. Independientemente de eso, hoy nos vamos a dedicar principalmente a hablar del osteosarcoma central convencional de alto grado. Acá podemos ver cómo en la serie del Memorial de más de 1.200 pacientes, el 74% de los osteosarcomas fueron de los miembros inferiores, el 70% de estos osteosarcomas fueron de la región que está alrededor de la rodilla, ya sea fémur distal o tibia proximal, y después en miembros superiores habitualmente en la cabeza del húmero o en la escápula. Obviamente podemos tener osteosarcoma del esqueleto central, que principalmente predominan a nivel mandibular, base de cráneo, etc. Este es un ejemplo de un paciente nuestro, 20 años, tumoración y dolor en el periné, y acá se puede ver la lesión claramente, que no tenía enfermedad a distancia y la metástasis informó un osteosarcoma. Cuando uno va a la historia del osteosarcoma, inicialmente cuando solamente se hacía tratamiento quirúrgico del paciente, uno podía ver que la sobrevida a largo plazo de estos pacientes era menor del 20%, por lo que uno considera que el osteosarcoma, por más que esté localizado en los estudios de imágenes, es enfermedad metastásica o micrometastásica de inicio, por lo que siempre debe hacerse tratamiento con quimioterapia en estos pacientes, independientemente del tamaño tumoral. Acá podemos ver en este trabajo cómo a 49 pacientes con osteosarcoma localizado se le hacía una punción de médula ósea y el 63% de los pacientes tenían enfermedad micrometastásica presente. En función a esto, en 1986 se publicó el trabajo del MIOS, que es un estudio multiinstitucional de osteosarcomas, que incluyó 113 pacientes, de los cuales 36 eran randomizados, y que lo que evaluaron era después de la cirugía, observación versus poliquimioterapia, demostrando un claro beneficio en sobrevida libre de enfermedad y posteriormente vamos a ver en sobrevida global. Fíjense que en sobrevida libre de enfermedad los pacientes que hicieron quimioterapia a 8 años el 61% está libre de enfermedad versus 11% de los que no hicieron quimio. Y en sobrevida global un claro impacto a 8 años de los que hicieron quimioterapia, el 70% estaba libre de enfermedad y estaba vivo, y de los que no hicieron quimioterapia, el 50% había fallecido. Este trabajo nos muestra que la LDH es un factor pronóstico, obviamente que tener, ahí está mal escrito años, pero obviamente tener una LDH elevada implica menor riesgo de sobrevida a largo plazo, ¿sí? O sea, mayor probabilidad de que el paciente fallezca por el osteosarcoma. Otra cosa importante que podemos ver de este trabajo, que los pacientes que tuvieron que ser amputados o aquellos que hicieron cirugía conservadora, esto no impactó en la sobrevida y empezó a mostrarnos que uno podía hacer tratamiento conservador en estos pacientes. Posteriormente, el grupo el grupo oncológico pediátrico publicó el trabajo, un estudio fase 3 de 100 pacientes con osteosarcoma localizado que evaluaron la estrategia de hacer quimioterapia perioperatoria versus adyuvancia. En una rama hacían cirugía y después quimioterapia, y en la otra rama hacían 10 semanas de quimioterapia en adyuvante, cirugía y terminar la adyuvancia posteriormente. Acá se puede establecer claramente que una estrategia sobre otra no tiene beneficio en sobrevida libre de enfermedad. Hay un poco más de probabilidad de conservación del miembro cuando uno hace cirugía primaria, pero cuando uno ve la estadística atrás de esto, esto no fue diferente. Esto es importante, que hacer quimio antes
o después de la cirugía no impacta en sobrevida global. ¿Está? Y nos permite que vayamos preparando las prótesis y la reconstrucción posterior del defecto que deja la cirugía. Otra cosa que muestra este trabajo que es muy importante, que la respuesta completa patológica es un subrogante de sobrevida. Nosotros llamamos a una adecuada respuesta patológica a aquellos tumores que tienen un porcentaje de necrosis mayor del 90%, y eso claramente se correlaciona con sobrevida global. En este trabajo de Bacci podemos ver que no todos los tipos histológicos tienen la misma respuesta a la quimioterapia. Principalmente el subtipo condroblástico se asocia a menos probabilidad de respuesta histológica adecuada, si bien esto no tuvo correlato con la sobrevida global en este caso puntual. Entonces, lo que sí está claramente establecido, que uno puede hacer quimioterapia antes, operar y completar la adyuvancia, o hacer quimioterapia, hacer cirugía primaria y quimioterapia posteriormente. Evidentemente, hacer quimioterapia neoadyuvante tiene la gran ventaja que tenemos uno de los mejores factores pronósticos, que es qué porcentaje de respuesta alcanzó el paciente con la quimioterapia, y por otro lado permite planificar la reconstrucción posterior que va a generar la cirugía. ¿Sí? Por otro lado, lo que uno tiene que discutir es, bueno, está claro que estos pacientes tienen que hacer quimio, pero ¿qué quimioterapia hay que hacer? Acá podemos ver como en este trabajo del doctor Swaghi, de 391 pacientes con osteosarcoma no metastásicos, los randomizaron a hacer doxorubicina con cisplatino versus poliquimioterapia con vincristina, metotrexate y doxorubicina. En este trabajo uno puede ver que no hubo diferencias entre hacer AP versus poliquimioterapia, y este es un trabajo que va en contra de usar metotrexate como esquema estándar, pero hay muchas críticas de este trabajo porque se usaron dosis inadecuadas de metotrexate. Usualmente nosotros usamos dosis de metotrexate que son de 12 gramos por metro cuadrado, y acá usaron solamente 8 gramos por metro cuadrado. Por otro lado, cuando uno ve la sobrevida global a 5 años de este trial, fue menor de la que se ven actualmente en las series de pacientes tratados con osteosarcoma, por lo que hay muchos detractores de este trabajo, y el consenso sigue siendo a favor de hacer metotrexate en altas dosis. En este trabajo concluyen que no pudieron demostrar beneficio con la quimioterapia combinada con metotrexate, y que para ellos el estándar es AP, pero hay muchos detractores de este mensaje. Hay un metaanálisis posterior que evalúa aquellos pacientes que hicieron quimioterapia con 2 drogas versus aquellos pacientes que hicieron quimioterapia con 3 drogas, y se ve un claro beneficio en sobrevida libre de progresión, sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global en el subgrupo de pacientes que hizo quimioterapia con 3 drogas. Por otro lado, todas las ramas estándares de todos los grupos internacionales abocados al tratamiento del osteosarcoma incluyen como quimioterapia estándar al esquema MAP, es decir, metotrexate, adriamicina y platina. No vamos a discutir las dosis, las dejo ahí, pero más o menos lo que uno hace en este esquema, que es el que usamos en el Hospital Italiano, es hacer quimioterapia con adriamicina platino la primera semana, semana 2 y 3 descansa, semana 4 y 5 hace metotrexate en altas dosis, la semana 6 vuelve a empezar de vuelta. Es decir, 2 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, se opera el paciente, y en el lapso de las 2 a 3 semanas de vuelta está haciendo quimioterapia el paciente. ¿Qué hace? El mismo esquema por 2 ciclos más, y después se saca el cisplatino y se continúa con la adriamicina y el metotrexate hasta completar la quimioterapia. Entonces, este esquema, que es considerado estándar por todos los grupos internacionales que hacen osteosarcoma, ¿podemos mejorar los resultados a largo plazo? Y eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Por ejemplo, agregar ifosfamida. Hay distintos trabajos, por ejemplo, este es un trabajo del grupo italiano, que 246 osteosarcomas de alto grado en pacientes menores de 40 años fueron randomizados a hacer MAP, quimioterapia estándar, y en aquellos con pobre respuesta agregar ifosfamida, o hacer directamente MAPI, es decir, MAP con ifosfamida. Y lo que podemos ver que cuando vemos el porcentaje de necrosis de los pacientes que hicieron la rama A
es decir, MAP fue 76%, y el porcentaje de necrosis tumoral de los pacientes de necrosis tumoral adecuada, más del 90%, de los que hicieron MAPI fue del 65%, por lo que no hubo diferencias. El agregar ifosfamida no aumentó la respuesta patológica adecuada. Tampoco se vio beneficio en sobrevida libre de enfermedad y tampoco se vio beneficio en sobrevida global. Como conclusión, este trabajo concluye que no suma agregar ifosfamida a este esquema de quimioterapia MAP. Hay otro trabajo que lo vamos a ver en dos momentos, que es el intergrupo 0133, el trabajo de Meyers, que lo que hace es incluir 662 pacientes con osteosarcoma no metastásico resecables en pacientes menores de 30 años, y como objetivo primario tiene sobrevida libre de eventos y sobrevida global, y tiene un diseño que hace quimioterapia con el esquema MAP, y ahí hace agregar ifosfamida versus no, y a su vez agregar muramil tripéptido versus no. Que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a buscar a la parte de la ifosfamida. Acá podemos ver cómo, con respecto al porcentaje de necrosis tumoral adecuada para el esquema MAP o el esquema MAPI, fue semejante, es decir, que agregar una cuarta droga no mejora la respuesta patológica adecuada. Y sabemos que la respuesta patológica adecuada es un subrogante de sobrevida libre de eventos y sobrevida global. Por el otro lado, agregar ifosfamida al esquema de MAP no aumenta la sobrevida libre de enfermedad y no aumenta la sobrevida global, por lo que claramente este trabajo nos dice que agregar ifosfamida al esquema MAP no aporta, no trae beneficios y aumenta la toxicidad. De vuelta, cuando volvemos al metaanálisis que comparaba hacer 2 versus 3, es claramente mejor, pero hacer 3 drogas versus 4 no aporta más hacer 4 drogas y sí es más tóxico. Como conclusión, el esquema MAP se sigue imponiendo, sigue siendo el estándar de tratamiento para la población de pacientes principalmente menores de 40 años. ¿Cómo podemos mejorar estos resultados? En trabajos antiguos intentaron evaluar si aquellos pacientes que hacían quimioterapia con el esquema MAP y que tenían una respuesta adecuada, se les sumaba posteriormente interferón, a ver si esto podría ayudar al control de enfermedad, mejoría de sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global, etc. Hay un racional grande de que el osteosarcoma es un tumor inmunológicamente sensible, y por eso el uso de interferón sería racional para este trabajo. Acá podemos ver cómo aquellos pacientes que tienen buena respuesta, hacerle solo MAP versus MAP con interferón no aporta beneficio, ni en sobrevida libre de enfermedad, ni en sobrevida global. Entonces está claro que aquellos pacientes con una respuesta histológica adecuada, agregar más tratamiento no impresiona tener beneficio. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen pobre respuesta a la quimioterapia de inducción, que sabemos que es la población que tiene más necesidades insatisfechas, que tiene peor pronóstico y donde la probabilidad de morirse de un osteosarcoma ya es mayor del 50%? Acá tenemos el trabajo que es el Euramos, que compara hacer MAPI versus MAP en aquellos pacientes que tuvieron pobre respuesta a la quimioterapia neoadyuvante con el esquema MAP. Incluyó 618 pacientes. De estos 618 pacientes podemos ver que hicieron cirugía y se incluyeron en hacer MAP versus MAP con ifosfamida y etopósido. Y cuando vemos la sobrevida libre de eventos, no hay beneficio en agregar ifosfamida y etopósido en estos pacientes. Tampoco hay beneficio en agregar ifosfamida y etopósido para sobrevida global. Por otro lado, claramente más tóxico hacer MAPI aumenta la probabilidad de toxicidades no hematológicas y hematológicas. Entonces, como conclusión, en los pacientes que tienen pobre respuesta a la quimioterapia de inducción con el esquema MAP, agregar ifosfamida y etopósido no trae beneficio. Por lo que no se recomienda usar la respuesta histológica para cambiar el tratamiento después de la quimioterapia de inducción. Por otro lado, una de las drogas
que se usa en los osteosarcoma es la mifamustida, que es el muramil tripéptido, que es un análogo del muramil dipéptido, que es un componente de la pared celular de las micobacterias que genera respuesta inmune en el humano. Y que hay evidencia racional que, sobre todo en perros, esto activaría a los monocitos macrófagos y generaría mayor actividad en modelos de osteosarcoma de caninos. Entonces, como habíamos visto posteriormente en un trabajo que ya discutimos, que es el intergrupo 0133, habíamos visto que agregar ifosfamida no sumaba, pero la otra pregunta que tiene este trabajo es si agregar muramil tripéptido nos aporta beneficio. Acá acuérdense que uno hacía al esquema MAP, comparaban MAP agregando ifosfamida o no agregándolo, y a su vez agregando muramil tripéptido a MAPI o al MAP, o no agregándolo. Entonces tenemos esas 4 comparaciones que vamos a evaluar. Con respecto a la respuesta a la quimioterapia no adyuvante, el muramil tripéptido se usó en adyuvancia, por lo que obviamente que eso no va a cambiar la quimioterapia no adyuvante. Lo que sí podemos ver que en sobrevida libre de eventos hay una tendencia al beneficio con el agregado de muramil tripéptido. Acá podemos ver que cuando se agrega muramil tripéptido al esquema que tenía MAP más ifosfamida, la sobrevida libre de eventos a 5 años fue del 72% versus los otros grupos. Este trabajo tiene algunos defectos en su diseño que para la estrategia estadística que se había usado para poder hacer la comparación del beneficio del agregado de muramil tripéptido, no tenía que haber una interacción entre el agregado de muramil tripéptido y el agregado de ifosfamida. Y acá uno claramente ve que el agregado de muramil tripéptido al grupo que hizo ifosfamida aportó más beneficio, por lo que no se puede excluir que haya interacción en estos grupos, ¿sí? Por el otro lado, cuando uno compara el agregado de muramil tripéptido a la quimioterapia versus no agregar muramil tripéptido a la quimioterapia, hay una tendencia al beneficio en sobrevida libre de enfermedad. Y que esta tendencia es cercana a ser estadísticamente significativa, ¿sí? En la actualización que se hizo en el 2008, se vio que esta asociación entre el agregado de ifosfamida y muramil tripéptido se perdió, por lo que nos permite analizar la sobrevida libre de eventos y la sobrevida global, porque ya no hay interacción entre las dos drogas, y lo que se ve es que aquellos pacientes que hicieron quimioterapia sin muramil tripéptido tuvieron una sobrevida global a 6 años del 70% versus aquellos pacientes que hicieron quimioterapia con muramil tripéptido que la sobrevida global fue de 78%, es decir, que hay un beneficio del 8% absoluto y que es estadísticamente significativo con el agregado de muramil tripéptido en estos pacientes. Acá podemos ver las curvas. Bueno, debido a esto, en Europa se aprobó, el muramil tripéptido como opción terapéutica, está aprobado, dado el beneficio en sobrevida global y esa tendencia a la sobrevida libre de enfermedad. Por el otro lado, en Estados Unidos no está aprobado el muramil tripéptido porque definen que inicialmente el esquema de muramil tripéptido, el objetivo primario iba a ser sobrevida libre de eventos y terminó siendo cambiándose a sobrevida global. Es un solo estudio fase 3, por lo que debería hacerse otros estudios para demostrar que el muramil tripéptido tiene claro beneficio, y en Estados Unidos no se aprobó el uso de muramil tripéptido. En la Argentina sí está aprobado para su uso. Una de las cosas que uno tiene que entender, que en estos tumores tan complejos que requieren de muchos equipos para su tratamiento, el tratarlos en grupos multidisciplinarios con experiencia en su manejo impacta en mayor sobrevida para estos pacientes. Entonces, se aconseja que estos pacientes sean tratados en centros de alto volumen para osteosarcoma. Con respecto a la enfermedad metastásica,
antes de pasar a enfermedad metastásica, voy a hacer un pequeño resumen. Por ahora lo que dijimos, que la quimioterapia en aquellos pacientes con enfermedad localizada es MAP, esa es la quimioterapia que se recomienda para los menores de 40 años, en aquellos pacientes que por dificultades en el uso del metotrexate, porque están en centros que no pueden usar metotrexate o por el problema que fuese, uno puede hacer, por ejemplo, PIA, se recomienda esquemas de 3 drogas, pero el estándar es MAP. Se hacen 2 ciclos, se opera el paciente, se evalúa la respuesta histológica como factor pronóstico y se termina completando la adyuvancia. Eso sería el esquema estándar. Pero ¿qué hacemos en los pacientes que son metastásicos o recaídos? Usualmente nosotros hacemos, en los pacientes que debutan como metastásicos, hacemos quimioterapia, consolidación del tumor primario si es un tumor primario operable, continuar con quimioterapia y posterior rescate quirúrgico de todas las lesiones metastásicas que tenga el paciente si esto es factible. Sabemos que cuando recae el paciente con osteosarcoma al esquema MAP, el pronóstico es malo, ¿sí? Y está en parte relacionado con cuál es el sitio de recaída, si es potencialmente operable, cuál es el intervalo libre de progresión que tuvo desde la primera línea de quimioterapia, y esos son los factores que se usan para ver cuál es la estrategia. Nosotros usualmente, si tenemos un paciente que debutó con osteosarcoma localizado, hicimos quimioterapia con esquema MAP, lo operamos, termina el esquema MAP y recae idealmente con más de un año en el pulmón, sitios de no muy alto volumen, potencialmente resecables, nuestra sugerencia y la sugerencia internacional es a ese paciente operarlo. Y está muy discutido si es necesario agregar quimioterapia pseudoadyuvante en estos casos. Usualmente, salvo situaciones puntuales, nosotros lo operamos y no hacemos más quimioterapia si el paciente ya hizo quimioterapia. Pero en aquellos pacientes que no son operables, donde el pronóstico del osteosarcoma es claramente peor, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Acá tenemos, por ejemplo, un estudio fase 2, fase 3, que es del grupo pediátrico. Esta patología es más prevalente en pediatría, por eso van a ver que son más los grupos pediátricos los que llevan la investigación, que evalúan acetopósido y fofamida a dosis convencionales y vieron una tasa de respuesta de casi el 60%, y que en este trabajo mostró que aquellos pacientes con metástasis ósea parecían responder un poco más a este esquema, ¿sí? Por lo que uno considera que una opción efectiva como rescate a un paciente con osteosarcoma progresado del esquema MAP es ifosfamide topósido o ifosfamide topósido con carboplatino. En aquellos pacientes que ya hicieron ifosfamide topósido o que tienen alguna contraindicación para hacer ifosfamide topósido, carboplatino, ¿qué otras opciones terapéuticas tenemos? Y acá empiezan a ser todos trabajos pequeños, con poca evidencia y con dificultad de acceso de esta población. Por ejemplo, este es un trabajo fase 2 de 42 pacientes con osteosarcoma progresados, metastásicos, con enfermedad medible, que no eran candidatos a hacer cirugía, y se los randomizó a hacer placebo versus regorafenib. El regorafenib demostró una sobrevida libre de progresión de 3.5 meses, que fue mayor que el placebo, por lo que consideran que es una opción terapéutica. También hay algunos trabajos con sorafenib. Acá podemos ver cómo 35 pacientes progresados a tratamiento estándar se les dio sorafenib hasta progresión, tiene una sobrevida libre de progresión a 4 meses de casi el 50% de los pacientes, y una sobrevida global de casi 7 meses. Debido a estos resultados alentadores iniciales con sorafenib, se hizo otro estudio fase 2, que es la combinación de sorafenib con everolimus, que no demostró resultados muy impactantes. Recientemente se presentó un trabajo que es el CABON, que es para pacientes con osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Se incluyeron 45 pacientes con osteosarcomas metastásicos, y de estos 45 pacientes se vio que el 12% tuvo respuesta por RECIST, una sobrevida libre de progresión a 6 meses del 33%, y una sobrevida global de aproximadamente 14 meses. Todavía de forma muy incipiente,
hay algunos trabajos que intentaron evaluar el beneficio de la inmunoterapia en esta población y realmente mostró que en osteosarcoma no seleccionado es poca la utilidad de la inmunoterapia. En el caso excepcional que el paciente tenga un tumor inestable, uno podría considerarlo, ¿sí? Bueno, como lamentablemente no puedo estar presencial y no voy a poder contestar preguntas, les dejo mi mail por si quieren hacer algún comentario. Uno tiene que entender que en estas patologías, donde incluso con la enfermedad metastásica el paciente se puede curar, y inicialmente suele ser patología muy respondedora a la quimioterapia, pero una vez que progresa la primera quimioterapia, las opciones terapéuticas son muy escasas y el pronóstico es malo, es muy importante ofrecerle el mejor tratamiento posible al principio o al diagnóstico de esta patología. Por eso recomiendo derivar a centros donde puedan hacer el esquema MAP, que es lo que se considera internacionalmente como estándar, para aquellos pacientes menores de 40 años. En aquellos casos que uno no puede derivar al paciente y que, por otro lado, no puede usar metotrexate en altas dosis en su centro, uno podría considerar el uso de PIA como esquema alternativo. Lo otro es, ¿qué hacemos en aquellos pacientes que tienen más de 40 años? Y bueno, ahí tiene que ver un poco si tiene 40 años y es posible usar metotrexate o si no es posible usar metotrexate. Si no es posible usar metotrexate, lo que se suele aconsejar es hacer tratamiento con adriamicina platina. Y después, que quedará para otro momento, ¿qué hacer con el paciente con osteosarcoma de mandíbula, osteosarcoma de cabeza y cuello? Que habitualmente eso se asocia a enfermedad de Payet, es otra biología, menos respuesta a la quimioterapia, y la cirugía tiene un rol protagónico y habitualmente uno indica quimioterapia adyuvante posteriormente. Bueno, espero no haber sido muy acelerado y si tienen alguna pregunta, comentario que me quieran hacer, me pueden escribir. Muchísimas gracias. Hasta luego.